Buenos días a todos. Como dijo el hermano Rogelio, va a ser un poquito de calor, pero no hace tanto. Si estuvieran con nosotros los hermanos de Laguna Chica, ¿dónde anda el hermano José Luis? No lo veo. Para que nos platicara cuántos grados tuvieron la semana pasada, creo que casi más de 40 grados. Y si estuvieran los hermanos también de Ciudad Valles, que la sensación, no la temperatura, sino la sensación térmica anda cerca de los 50 grados, y ellos vieran ahorita que nosotros estamos a 25, 26, ellos estarían con su chamarra, estarían con su suéter. Entonces, no hace tanto calor, pero bueno, en el transcurso de la predicación vamos a hacer a lo mejor alguna dinámica, ponernos en pie, decirle el nombre y la dirección al que está al lado para ver que no estés dormido, que estás consciente, y algunas dinámicas que nos permitan llevar de la mejor manera el propósito de la predicación. La enseñanza que hoy vamos a estar compartiendo se titula Perdón y Gracia en la Iglesia de Jesús. Perdón y gracia en la Iglesia de Jesús. Hemos estado a lo largo de una serie de predicaciones siguiendo una dirección, llevando un tránsito. Y ese tránsito nos llevó desde la predicación del Señor Jesucristo, donde con toda claridad, a través de las diferentes predicaciones se mostró, no mostramos nosotros, la palabra nos mostró que el llamado del Señor Jesucristo a cada uno de nosotros no solo es un llamado al arrepentimiento, a poder reconocer nuestros pecados y a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo en la cruz o por medio de la cruz ser redimidos, ser perdonados. Pero no llega hasta ahí nada más el mensaje del Señor Jesucristo, sino que a lo largo de cada una de las enseñanzas y reitero, de la palabra, el llamado es a ser discípulos de Jesús. Y este es un principio que debemos irlo poniendo con toda claridad en nuestra mente y en nuestro entendimiento, porque algunos podemos conformarnos con ser asistentes a una reunión, con ser alguien que llega con regularidad, se siente, escucha, se retira y usted puede decir, pues yo estoy cumpliendo, yo estoy buscando a Dios. Eso es un error, porque el propósito del mensaje del Señor Jesucristo no fue que las personas nada más oyeran, no fue que las personas nada más entendieran y llegaran a sus casas y siguieran en sus vidas como si nada. Siempre el mensaje del Señor Jesucristo fue a hacer discípulos, y ser un discípulo es ir atrás de Él, ser dirigido, ser direccionado por la enseñanza y el ejemplo de Él. Y ese ejemplo llegó hasta la cruz, pero no se terminó en la cruz, continúa después de la cruz. Por eso en las predicaciones, después de la cruz venía el sepulcro, después del sepulcro vino la resurrección, y después de la resurrección se instaura plenamente la iglesia del Señor Jesucristo. No es la iglesia de nosotros, no es la iglesia de ninguna denominación, que hay bastantes, hay una gran variedad. No, es la iglesia del Señor Jesucristo. Y como tal, la palabra nos da con claridad cómo puede una persona distinguir una iglesia verdadera de una iglesia que no es verdadera. Cómo la palabra nos dice también a qué se dedica esa iglesia verdadera, en qué esa iglesia verdadera está ocupada, está dedicada cada día. Entonces, desde la predicación que nos compartió nuestro hermano Azarías la semana pasada, estamos compartiendo ya las bases teológicas de la iglesia del Señor Jesucristo. Y a través de una sola predicación en una hora, o si nos llevamos un poco más de una hora, no alcanzamos a ver todos los aspectos teológicos que corresponden a la iglesia. ¿A qué le animaría a cada uno de ustedes? Ahí está la librería.
con toda libertad acérquese a los hermanos y hermanas que están en la librería, pídale que le consigan un libro de teología sistemática. Probablemente no lo tengamos, pero pídale, hermana, necesito que me consiga, que me cotice libros de teología sistemática. Y una vez que tú lo tengas, te pongas a leer cada uno de los diferentes apartados que tiene el libro. Pero dado que ahorita estamos tocando el tema de teológico de la iglesia, que tú puedas dirigirte a ese capítulo o ese apartado que trata acerca de la iglesia. Ponnos la siguiente, por favor, Elías. Entonces hoy vamos a estar hablando del perdón y gracia en la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a estar compartiendo de una manera muy concreta uno de los pasajes complicados dentro de la disciplina y la teología de la iglesia, que es Mateo 18, del verso 15 al verso 18, donde habla cuando un hermano peca y esos pasos que el Señor da para ir y hablar con ese hermano, ir y tratar de ver, con la gracia del Señor, con la palabra, que ese hermano vuelva de su pecado, vuelva de su mal camino y camine el camino que debe caminar. No es nada sencillo, no es nada fácil. Y de hecho el día de hoy estamos en un ambiente político, pero sobre todo social, de yo no quiero problemas, yo no quiero enemistades con nadie. Estamos en el tiempo político de no tener dificultades y siempre dar una palabra que caiga bien a todos, de dar un trato que a nadie moleste, que a nadie irrite, que a nadie le genere antagonismo. O estamos en el tiempo donde mejor ni me meto. Puedo ver que alguien está pecando, puedo ver que alguien está haciendo algo de acuerdo a los principios que marca la palabra, que no es correcto, pero no le digo nada. En mi propia mente digo, ya es adulto, él ya sabe, yo creo que hay otros hermanos, ahí están los pastores, ahí están los diáconos, ahí están los ancianos, y en mi mente yo empiezo a quitarme la responsabilidad de decir, hay que se arregle, yo no me meto en problemas. Como decía, es un pasaje complicado, pero gracias a Dios que no fue la enseñanza de uno de los apóstoles, ni de Pablo, ni de Pedro, ni de cualquiera otro de los escritores, de Juan. Gracias a Dios que es directamente de nuestro Señor Jesucristo de quien viene esta enseñanza. Y quiero empezar porque el día de hoy la iglesia es algo que no se valora. Si estuviéramos leyendo en este precioso libro que se llama, tiene que ver con que seamos creativos, rompiendo los moldes o rompa los moldes, se titula este libro. Ahí trae un comentario de cómo las personas el día de hoy ven a la iglesia. Y mira, voltea a tu alrededor. Te pido que lo hagas. Le dije que íbamos a hacer dinámicas para no dormirnos. Voltea alrededor. Vea cuántas sillas están vacías. Vea cuántos espacios quedan. Habrá hermanos que legítimamente fueron a predicar a otro lado y Dios les bendiga, Dios los use, el Señor los respalde. Pero habrá muchos de esos lugares y mucho de ese espacio que tiene que ver con lo que tenemos en la mente. El valor que ya no le damos a la iglesia o el poco valor que le damos a la iglesia. Y algunas personas consideran que es más valioso estar en otro día, estar en otro lugar, estar en otra actividad, buscar otro tipo de diversiones. Pero la iglesia ocupa el último lugar. Y justamente eso es lo que dice este libro de Rompiendo los Moldes. Algunos ven ya la iglesia como algo obsoleto, como algo ya pasado de moda, como algo ya anticuado. Y puede ser el pensamiento de algunos o adultos o jóvenes que están hoy aquí, que estás tal vez por obligación, que estás tal vez por cumplir, pero que no estás con toda tu mente aquí, que no estás con todo tu corazón entendiendo Dios es el que me va a hablar. Y algunos estarán más forzados, más en contra que de buena gana. Y eso muestra lo que hay en tu corazón, que tú ves a la iglesia como algo obsoleto. Y sobre todo el propósito mío hoy, más que estarte predicando de los diferentes pasos para llamar a un hermano al arrepentimiento y a la restauración, sobre todo mostrarte el valor que la iglesia ha tenido a lo largo de
varias etapas y varias generaciones. Y te estoy poniendo ahí en pantalla diferentes años y persecuciones que diferentes, sea emperadores o gobernantes romanos, emprendieron contra los cristianos. Entonces tenemos allá por ahí del año 67 Nerón, un gobernante o emperador romano, a quienes apóstoles o discípulos, hay varios, pero para que a ti te quede más claro con un personaje más sobresaliente, más conocido, Nerón es el responsable tanto de la muerte del apóstol Pedro como la muerte del apóstol Pablo. A Pablo le cortaron la cabeza y al apóstol Pedro lo crucificaron de forma invertida por petición de él. Pero ¿cuánto valoraron ellos la iglesia? ¿Qué tanto nos predicaron tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo acerca de la iglesia? Claramente en sus enseñanzas ellos instaban a que estuviésemos, por ejemplo, el apóstol Pedro integrado como piedras vivas a la iglesia. Y no se diga el apóstol Pablo hablando en diferentes pasajes de que cada uno de nosotros es un órgano que por voluntad de Dios está integrado a la iglesia. Ojos, pies, nariz, boca, lengua, brazos, y dándonos a entender la importancia de cada uno de nosotros. Dedicaron su vida a la iglesia. El apóstol Pablo decía: yo fui perseguidor de la iglesia, pero era porque estaba yo engañado, pero Cristo vino a mí y ahora soy un pregonero de la verdad de la iglesia. Ese es el valor que ellos dieron a la iglesia hasta que se presentaron delante del Señor. En el año número 87 vino otro dirigente o gobernante emperador romano llamado Domiciano, y él fue el que, no te voy a decir que mató al apóstol Juan, pero no porque no lo haya intentado. La historia claramente dice que lo arrojó a una olla de aceite hirviendo. Y bueno, nosotros aquí tratamos de ponerte el clima más agradable para que no te duermas. Abrimos ventanas, hay ventiladores. La verdad es que se nos pasó el día de hoy, queríamos traer algunos hielos para que si usted quería tomar un agua, bueno, esa agüita tuviera hielos, pero el apóstol Juan lo echaron a una olla, a un caldero de aceite hirviendo. Yo ni idea tengo a cuánto, el agua así sea, cuántos grados centígrados hierve, a los 100 grados centígrados hierve el agua. Pero aceite, ni idea tengo, ni idea. Tal vez algunos de los que estén aquí por su trabajo, su negocio, fríen algo, fríen milanesas, fríen papas. Ni idea tengo de la cantidad que se ocupe y de la cantidad de calor que se requiere para 2 litros de aceite, 5 litros de aceite, ponerlos en la temperatura ideal. Ni idea tengo cuánto aceite se tuvo que haber ocupado en un caldero para echar a una persona y que se cociera y viva. Y al apóstol Juan lo arrojaron, pero la gracia de Dios es, como le dijo en el Evangelio de Juan, cuando estaba hablando el Señor Jesús con Pedro, le dijo: ¿qué si yo quiero que Él quede? Y las personas creían que lo que el Señor estaba diciendo es que Juan no iba a morir. No, el Señor Jesús no dijo que iba a morir. El Señor Jesús estaba diciendo que Él iba a quedar hasta el momento que Él así lo decidiera. Después de haberlo arrojado a ese caldero de aceite hirviendo, la historia dice que fue desterrado a la isla de Patmos. No lo pudo matar y lo intentó de varias maneras. Y lo trató de callar, mandándolo a una isla como esclavo. Y ahí vino Dios en su espíritu a revelarle el Apocalipsis. ¿Qué tanto amó el apóstol Juan a la iglesia? ¿Qué tanto amó que dijo que si yo veo que mi hermano en la iglesia tiene necesidad y solo lo abrazo y solo le doy bendiciones de palabra, que te vaya bien, que estés bien? Dice que si no amamos a los que vemos físicamente, menos amamos al que no vemos. Y el apóstol Juan debió haber sido de cierta naturaleza mexicana, porque yo voy a decir que no amemos, ¿de qué? De lengua, sino en hechos y en verdad. Te estoy mostrando a través de la historia personas, discípulos que amaron la iglesia. Pasamos al año 108. Ya pasamos el primer siglo, estamos en la primera década del segundo siglo y está otro gobernante romano llamado Trajano. Y yo quisiera leerte de acá del libro de los mártires, de esa iglesia que estaba siendo perseguida por este gobernante Trajano. Y acá en la página 29, y bueno, si alguien desea este libro, allá está en la librería y no piense que estoy haciendo publicidad. Estoy
promoviendo que tú te vuelvas alguien que de veras ames a Dios y busques a través de ese alimento en lectura, una lectura que te edifique. Dice aquí en la página 29, dice: en la tercera persecución, Plinio, el joven, hombre erudito y famoso, viendo la lamentable matanza de cristianos y movido por ella compasión, escribió a Trajano. A este gobernante romano le llegó esta carta, comunicándole que había muchos miles de ellos que eran muertos a diario, que no habían hecho nada contrario a las leyes de Roma, por lo que no merecían persecución. Y acá viene parte de la carta. Fíjate cómo ellos amaban a la iglesia, los cristianos que morían sin merecer la muerte. Todo lo que ellos contaban acerca de su crimen o error, como se tenga que llamar, solo consistía en esto: que solían reunirse en determinado día, primer día de la semana, antes del amanecer, y repetir juntos una oración compuesta en honor de Cristo como Dios, y a comprometerse por obligación, no ciertamente a cometer maldad alguna, sino al contrario, a nunca cometer hurtos, robos o adulterios, a nunca falsear su palabra, a nunca defraudar a nadie. Después de lo cual era costumbre separarse y volverse a reunir después para participar en común de una comida inocente. ¿Sabes cuál era la comida inocente? La Santa Cena. Has dejado de reunirte en la iglesia, has dejado de buscar al cuerpo de Cristo, has despreciado la comunión del Señor, la Santa Cena, y a ellos que los quemaban vivos, a ellos que los arrojaban a los leones, a ellos que los perseguían hasta la muerte, no dejaban de hacerlo, no dejaban de congregarse, no abandonaban la iglesia. ¿Qué valor tiene para ti la iglesia? ¿Vienes a ver qué también predica el mensajero? ¿Vienes a ver qué tan bueno damos el mensaje? ¿O vienes a escuchar la palabra de Dios? ¿Vienes a escuchar a aquel que desde la cruz te sigue diciendo que te arrepientas de tus pecados y te vuelvas un verdadero discípulo? La última fecha, hay tal vez algunos a los que les gusta ver la película de Gladiador, que nos sabemos de memoria: mi nombre es Máximo Decio Meridio y bla, 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 y prometo que me voy a vengar en esta vida y en la otra. Bueno, esa película está fechada con este emperador romano, Marco Aurelio, de los peores perseguidores del cristianismo. En las películas te lo van a pintar bonito, te van a pintar una Roma épica, gloriosa, batallas, las verdaderas batallas las peleaban los cristianos. Y ahí está un discípulo del apóstol Juan llamado Policarpo, que cuando lo agarraron y viendo que era un anciano, pero un verdadero anciano, uno de los jueces le dio compasión y le dijo: ten lástima de ti mismo, ya estás a punto de morirte, vive tus últimos años allí donde puedas, blasfema a Jesús, renuncia de él, sacrifica a los ídolos. Y probablemente algunos de ustedes se saben muy bien las palabras de Policarpo. Están en los libros de historia, no acá en este de Mártires de Fox, pero puedes encontrar otros libros de historia, de Eusebio de Cesarea u otros más. Policarpo dijo: 86 años le he servido a Jesús y ningún mal me ha hecho. Ahora no lo voy a negar. Y lo mataron. Así amaban la iglesia. ¿Por qué lo agarraron? Porque él estaba predicando en la iglesia. Si nos pones la siguiente, por favor. Algunos aspectos importantes que quiero reiterarte. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es un lugar físico, es decir, la iglesia no son estas paredes, no es este terreno. La iglesia no es un lugar físico ni una institución administrativa. ¿Qué es la iglesia? Un grupo de personas transformadas por la gracia divina, rescatadas mediante la cruz de Cristo y capacitadas por el Espíritu Santo para vivir según los mandamientos de Jesús, no según mis apetitos,
no según mis deseos por temporada, para vivir según los mandamientos de Jesús y ejecutar su comisión evangelizadora. Dice la siguiente, en cuanto a su propósito, o sea, porque la iglesia tiene un propósito, la iglesia existe. Y aquí están los tres grandes aspectos. Aquí te traigo otro libro y si tú lo quieres, al final te acercas y lo vemos. Este es un apartado del libro de teología de este teólogo llamado Wayne Grudem. Exclusivamente habla de la iglesia. Y aquí te habla de cuáles son los ministerios a los que dedica la iglesia. Son tres que están ahí también representados. ¿Cuáles son esos ministerios de la iglesia? Adorar a Dios es el ministerio de adoración a Dios. Reflejar la presencia de Jesucristo, ese es uno de los ministerios. El segundo ministerio es discipular a las personas, llevarlas a crecer y a madurar. Y acá dice, proclamar el evangelio, formar discípulos, segundo ministerio de la iglesia. Y el tercer ministerio, el de evangelismo, obras de misericordia, congregar a los creyentes. La iglesia tiene esos tres ministerios: el ministerio de adoración a Dios, el ministerio de discipulado, ayudar a los hermanos a crecer y a entender cuál es su responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo, y el otro ministerio es el ministerio al mundo, obras de misericordia, casas hogar, evangelismo y otras acciones más. Dice la última de estas diapositivas que hablan de la iglesia: cuando en la iglesia prevalecen relaciones caracterizadas por respeto, santidad, amor mutuo y obediencia a la voluntad divina. ¿Dónde está la voluntad divina? En la palabra de Dios. Se genera un espacio donde las personas se sienten acompañadas y bendecidas, permitiendo que juntos glorifiquen a Dios y ejerzan influencia transformadora en la sociedad, demostrando el ejemplo de Jesús. Y es justamente dentro de este apartado, de esta responsabilidad de la iglesia, que es de discipular, que se está tocando el tema del día de hoy, la disciplina. Vamos a la siguiente. Te voy a estar leyendo también algunas cápsulas de algunas iglesias. Ya te leí un poquito de la cápsula o de aquellas persecuciones, pero quiero presentarte una iglesia, la iglesia de las catacumbas, y también allá con los hermanos en librería les puedes decir que te den o te consigan el libro que se llama El mártir de las catacumbas, la historia de esos creyentes, cómo ejercían su fe y cómo se congregaban. Dice así: antes de ser aceptado el cristianismo, los creyentes en Roma se reunían en catacumbas. Ellos sabían que reunirse podía costarles la vida, porque las catacumbas son cuevas abajo de Roma. Claro que sabían que reunirse les iba a costar la vida. Ellos sabían que reunirse podía costarles la vida, pero aún así, ¿qué dice? Léalo conmigo. Aún así, ¿qué? No dejaron de congregarse. Les costaba la vida, pero ahí estaba la iglesia y ahí estaban ellos. Les costaba la vida, pero ahí estaba la iglesia y ahí estaban ellos. Hoy alguno puede levantar y decir: no, hermano, pero es que si yo no vengo es por esto. No, hermano, es que si yo no vengo es por esto. Algún día estaremos frente a frente con ellos. Algún día, y tú lo sabes. Y algún día nosotros veremos cómo ellos son juzgados igual que nosotros. Y algún día nosotros no tendremos justificación delante de ellos, porque ellos fueron fieles a esa bendición de la iglesia. Dice la última parte de la diapositiva: la iglesia es tan esencial que los creyentes arriesgan ¿qué? Todo. ¿Por qué cosa? Yo espero que eso esté hablando de ti. Yo espero que eso te esté reflejando a ti. Yo lo arriesgo todo, pero no dejo a la iglesia. Yo lo dejo todo, pero no dejo mi reunión, porque ese es el valor que cada uno de nosotros le damos, o ese es el muy poco valor que la iglesia tiene para ti. Solo un domingo más, solo un rato. Ahora sí, si me acompaña al Evangelio de Mateo, por favor, al capítulo 18. A partir del verso 15 hasta el verso 18. La diapositiva está en la Biblia de las Américas. Usted lo va a estar leyendo en su propia Biblia si gusta, la Reina Valera.
Dice, Mateo 18, verso 15, dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero, verso 16, si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. 17. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Verso 18. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Padre, rogamos y pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para que tu palabra, Señor, de verdad sea sembrada en nuestro corazón, y que esa palabra, siendo sembrada, Señor, y siendo de verdad amada y valorada, produzca el fruto que debe de producir. Señor, ayúdanos a no despreciar tu palabra, ayúdanos a no hacer a un lado de nuestra vida los pasajes incómodos o difíciles como este, porque amando tu palabra te amamos a ti, porque viviendo tu palabra es la vida que fluye de ti hacia nosotros. Así que, Señor, te pedimos hoy que tu palabra sea respaldada por tu Espíritu, que tu palabra sea, Señor, transmitida con gracia. Ayúdame, Señor, para hacerlo, y que tu palabra sea la que ilumine el entendimiento de cada persona. Que así sea, Señor. Lo necesitamos y por ello confiamos no en nuestros méritos, sino en aquel que te obedeció en todo y dijo: consumado es, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Una siguiente cápsula, ya vimos, sí. Vamos al punto 1. La iglesia es un cuerpo ordenado. O sea, ¿qué es la iglesia? La iglesia está integrada por personas como usted y como yo. Redimidos, perdonados, rescatados, bautizados por el Espíritu Santo, claro, pero seguimos teniendo una naturaleza humana, seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa, seguimos teniéndola. Y por ello, la palabra o el Señor Jesucristo claramente nos está poniendo este principio, entendiendo que al estar interaccionando en la iglesia, en reuniones como esta, en discipulados como el que tendremos al final, en reuniones como las del día viernes o en otro tipo de actividades, estaremos interaccionando, y en ese estar interaccionando en cualquier momento va a surgir alguna diferencia, alguna situación entre unos y otros, o nosotros al salir de aquí, al ir a nuestras casas, al ir a nuestros trabajos o al desenvolvernos allá afuera en la sociedad, pues de repente va a pasar algo con personas allá en la calle, en el transporte, en un súper, en un lugar donde estoy pagando algunos servicios y estoy haciendo fila. Ahí va a suceder algo, alguna contradicción, alguna contrariedad. Tal vez no me están atendiendo como yo pienso que me deben de atender, y va a haber de mí una reacción. Y puede ser que algún otro hermano o hermana que también fueron a ese lugar a pagar esos servicios o estaban acompañando a algún familiar, de repente son testigos de una mala actitud tuya, de una mala actitud mía, de un mal desenvolvimiento, de una mala acción. Bueno, entonces todos somos parte de una iglesia, pero dentro de esa iglesia hay una estructura, hay un orden bien definido. Y acá, cuando estamos leyendo este pasaje, mis amados, nota por favor, y de veras te pido, pon tus ojos en el pasaje.
El Señor Jesucristo no les está indicando a los apóstoles que es la obligación de ellos ir y reprender al pecador. No le está diciendo a los diáconos que es obligación del diácono ir y tratar con aquella persona que va en un mal camino. Aquí el Señor Jesucristo se está refiriendo a todos, a ti como discípulo, a mí como discípulo. Y de hecho, si usted lo nota, en esta versión que es la Biblia de las Américas, se lo voy a volver a leer. Fíjese cómo dice en el verso 15. Usted ponga su mirada en la Biblia que usted tiene, la Reina Valera, y va a notar una diferencia. Dice, si tu hermano peca. En la Biblia de las Américas hasta ahí llega. En la Reina Valera dice, si tu hermano peca, ¿contra quién? Contra ti. Bueno, el punto es que en los manuscritos más antiguos que hay, esa frase personal contra ti no está. En los manuscritos más antiguos, que son los más cercanos al original. Entonces, en algunas ocasiones, ¿verdad? Yo veo que vamos a suponer que el hermano Alejandro Hernández está ahí para pagar uno de los servicios, el del agua potable, el predial, y el hermano Alejandro se desespera con la persona que les está atendiendo, y el hermano Alejandro se pone en un plan muy pasadito de palabras, y empieza a decirle al hermano Alejandro, qué irresponsabilidad de ustedes, son una vergüenza para lo que cobran, ustedes viven de nosotros y en lugar de dar un buen servicio, qué vergüenza. Le salió lo de San Nicolás al hermano Alejandro. Ah, pero tú lo viste y estás leyendo ahorita y dices, pero es que el hermano no pecó contra mí. O sea, el hermano pecó contra la pobre señorita, se puso de rojo, se puso naranja, se pasó el rebozo por la cabeza y la muchacha ya no sabía dónde meterse, y el hermano Alejandro, ¿y a qué horas me va a atender? ¿Y a qué horas voy a estar aquí perdiendo mi tiempo con usted? Y tú te justificas diciendo, no pecó contra mí. No, hermano. En las versiones más cercanas al original dice, si tu hermano peca y tú fuiste testigo, no te toca a ti ir con el pastor. Ahí está el hermano Azarías, ahí está el hermano José Luis, ahí está el hermano Rogelio, ahí está el hermano Alejandro. Oye, hermano, es que mire, qué feo lo que le voy a decir. No piense que yo soy chismoso. No, hermano, no soy chismoso. Lo que pasa es que yo también estaba ahí y pues el hermano se puso como gorila. Estará chiquito, hermano, pero se puso, ¿viera usted? Pues si el hermano es bíblico, va a decir, qué bueno que me dijiste, pero te toca a ti irte a tomar un café con el hermano Alejandro y tú hablar con él y tú reprenderlo por su pecado. ¿Por qué? Si nos pones la diapositiva, por favor, Elías. Porque en la iglesia hay una estructura y un orden bien definido y no lo ponemos nosotros. El orden lo está poniendo el Señor Jesucristo. Y estos 3 pasos son los que tenemos que seguir. Si tú eres alguien que estás en comunión con Dios, si tú eres alguien que estás de verdad alimentándote de la palabra de Dios y ves ese proceder del hermano, no faltará la gracia del Espíritu, no faltará la palabra que te respalde para ir con el hermano, sentarte con él y decir, hermano, yo quiero hablar contigo. Yo quiero en el nombre del Señor hablar esta situación en privado. Eso ya marca que la persona no debe de andar pidiendo opiniones. Pues voy y le comento ahí a otra persona, oye, ¿tú qué opinas? Lo debería de hablar, es que fíjate que el hermano así y así y así se puso. Lo que me dice el hermano como que no me convenció y voy con otra persona, oye, es que mira, no sé, es que ya pregunté por un lado pero me dijeron esto. No, la palabra claramente está indicándole a cada uno de nosotros los pasos que tenemos que seguir. Primero es una plática a solas, donde claramente se dice repréndelo, y esa palabra reprender es reprobar. Reprobar, mostrarle con claridad a ese hermano, esa hermana, tu acción, tu proceder está totalmente fuera de lugar. La forma en la que tú hiciste esto está totalmente fuera de el testimonio que un creyente da
a las personas, pero debes demostrárselo con claridad, con toda claridad. No son sentires, no son pareceres, porque algunos de nosotros en algún momento nos podemos sentir ofendidos porque alguien no me saludó, porque yo vi que ese hermano a los otros parecía chicle, los abrazaba y se los comía a besos, y como a mí, nada más de lejos, ¿qué tal? No son chismes ni pareceres. Debe de ser una claridad que viene a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios con claridad nos dice qué es pecado. Ahora, el siguiente paso dice, bueno, aquí dice, si te oyere, y esa palabra oír no es que sí le hablé y sí me oyó, no. En el griego está dando a entender, en el griego lo que se nos está expresando es que la persona lo entendió y corrigió su pecado, se apartó de su camino equivocado. Eso es oír, eso es realmente entender. Esa persona iba por un mal camino, se ha colocado en el camino correcto, no por lo que le dijo el hermano, sino porque entendió a través de la palabra cuál es el camino por el que tiene que andar. Dice acá que si acaso ese hermano no oye, rechaza, ese hermano sigue cometiendo esa falta o tal vez otras más, entonces pasamos al segundo paso, que ahora se traen testigos. 2 hermanos de madurez comprobada, 2 hermanos en los que el hermano o la hermana que está siendo el infractor les tiene plena confianza, certidumbre de la integridad de ellos. Y ahí delante de esos testigos el hermano vuelve a presentar el caso con toda claridad, con todas las evidencias, de forma privada, solamente ese grupo de personas, buscando que el hermano que está por un mal camino vuelva al camino de la obediencia, vuelva a ser parte de esa iglesia y de esa unidad. Pero también aquí viene el que no oyó, siguió en su rebelión. Entonces se pasa a un aspecto más fuerte, se comparte con la iglesia. A la iglesia se le avisa de las faltas o del mal camino para que la iglesia le reprenda. Pero si la persona sigue en su rebelión, entonces, aunque el propósito siempre fue, ¿cuál fue el propósito de hablar con el hermano? El propósito de hablar con el hermano, si nos pones la siguiente por favor, dice que el propósito, la meta del proceso disciplinario es restaurar, no poner por fuera, no expulsar. El propósito era atraerlo. Pero si la persona en el primer paso rechazó, no oyó, en el segundo paso se puso más molesto porque ya no era solo una persona, había otras 2, otras 3 más, volvió a rechazar, pero ahora con más violencia. Cuando se avisa a una comunidad y la persona vuelve a tener esa reacción de egoísmo, de dureza, de molestia, entonces el proceso disciplinario continuaba en su propósito, restaurar. Pero si la persona no está siendo entendida, se tiene que aplicar una corrección. Dice, la disciplina es un medio de gracia, no solo de corrección. Y entonces, sí, en su momento, la iglesia puede expulsar a alguien que estuvo dentro de la iglesia. Y se tiene que comunicar, se tiene que avisar, porque es el propósito de la iglesia, y lo veremos más adelante. Entonces, amado, ¿por qué el Señor Jesucristo nos pone dentro del Evangelio este capítulo hablando de la iglesia? Porque seguimos siendo pecadores, porque seguimos siendo personas que en algún momento, si descuidamos nuestra comunión con Dios, vamos a tender otra vuelta hacia el pecado y vamos a ofender a Dios y vamos a ofender a otras personas. Y necesitamos de que haya un hermano humilde, que haya una hermana humilde, que haya hermanos que sean sabios y obedientes y busquen y se sienten para que podamos oír y corregir. Ese es el propósito.
Pero este pasaje no llega hasta ahí, va a avanzar más. Siguiente, por favor. Pues qué bueno es Dios, porque creo que no hizo tanto calor. Se nubló un poco. Qué bueno. ¿Quieren ponerse tantito de pie? Decía que íbamos a hacer algunas dinámicas para que no nos acaloráramos. El propósito es para que le llegue un poquito el aire, porque los ventiladores están dirigidos hacia arriba y tal vez ahorita le llegue un poquito de aire. Bien, hace rato estábamos dando una cápsula de la iglesia de las catacumbas. Me gustaría darte otra cápsula de la iglesia que preservó la Biblia. Dice ahí en la diapositiva: durante siglos antes de la imprenta, la Biblia no estaba al alcance de todos. Había algunos lugares que se llamaban monasterios. En monasterios, hombres dedicaban su vida a copiar las escrituras a mano, no por palabras, no por oraciones, letra por letra. Se cuenta que algunos monjes, después de años copiando un solo manuscrito, lloraban al terminarlo. Y dice que lloraban no por cansancio, lloraban porque sabían que estaban preservando la palabra de Dios para futuras generaciones. Ponos la siguiente, por favor. Ponga atención a esta diapositiva. ¿Qué hacemos aquí el día domingo? No solo predicamos la verdad. El propósito no es solamente predicar la verdad. La iglesia debe de proteger la verdad y la iglesia debe de transmitir la verdad. ¿Lo estamos haciendo? Porque cuando yo con humildad veo que mi hermano está teniendo una acción que no debe de tener, si yo estoy con este entendimiento que yo debo de esforzarme para que esa verdad se mantenga, yo debo de hacer todo lo que esté de mi parte para ir y hablar con ese hermano o con esa hermana. Puede ser que al estar hablando con el hermano me encuentre con que lo que a mi parecer era una falta, puede ser que no lo sea. Te voy a platicar una anécdota. ¿Ya se cansaron? Me dijeron que sí. Siéntense, hermanos, por favor. Siéntense. En cierta ocasión una hermana me llamó para reprenderme porque no estaba yo guardando el día de reposo, el día domingo, el día de hoy. Porque al terminar la reunión, si algunos se han quedado o que están conmigo en el discipulado, sabrán que aunque la reunión termine 12:30 o por mucho, ¿no? Hay un discipulado, se atienden personas, se da consejería y regularmente mi hora de retirarme de este lugar viene siendo por ahí de las 4 de la tarde, es un promedio. A esa hora mi familia se va conmigo porque ellos siempre me están esperando. Entonces, la verdad es que a veces no hay el tiempo para llegar rápido a casa y comer. A veces mi esposa al llegar todavía tiene que preparar algo y en mi deseo de que ella también tenga un día de descanso, ha pasado que algunos domingos vamos, compramos algo o yo los llevo y comemos en algún lugar. Esa ocasión estaba yo comprando en un lugar pollos, no les digo dónde. Y esta hermana me ve. El siguiente fin de semana, mis hermanos, quiero hablar con usted, y me empezó a reprender. Usted no guarda el día de reposo. La Biblia dice: 6 días trabajarás y 1 descansarás. Y me empezó a reprender. Y bien me empezó a reprender, una tras otra. Bien. Terminó de reprenderme y le dije: hermana, te agradezco que tengas ese cuidado y esa atención de mi alma. Solo quiero hacerte una observación, una nada más. Le dije: ese día llegó una familia a visitarnos a la casa. No la habíamos nosotros invitado, llegaron y los teníamos que atender. Llegaron desde sábado en la noche, los atendimos, durmieron en casa, vinieron a la reunión. Terminando la reunión van con nosotros a casa y después se van.
Dije, hermana, mi esposa había preparado lo que nosotros como familia íbamos a comer, no hay para que ellos coman. Y yo tenía que tomar una decisión, o le daba la comida a ellos y ellos comían y mi familia y yo nos quedábamos sin comer, o comíamos nosotros y ellos se quedaban como el chinito, nada más milando. Yo escogí ir y comprar, y compré para que pudiéramos comer todos. A veces podemos nosotros pensar y creer que un hermano, una hermana está cometiendo una falta. Por eso es importante seguir el mandamiento, estando tú y él solos. Habla. Si hay algo que el hermano que se le está señalando la falta tiene que aclarar, aprendamos a escuchar. Si lo que me está diciendo es correcto, no hay falta, adelante, no pasó nada. Pero si a pesar de lo que está diciendo, la falta es clara, el hermano tiene que entender su pecado. El hermano, la hermana tiene que corregir. Dice ahí en esa diapositiva, la iglesia no solo predica la verdad, la protege y la transmite. Y te acabo de hablar de personas que a lo mejor el día de hoy cualquiera levantaría su mano y diría, es que esos monasterios no eran correctos. Es que las personas se apartaran no era lo correcto. Estamos diciéndolo el día de hoy, después de muchos años de vida de iglesia. Estamos diciéndolo hoy, después de muchos años de teología. Pero en el momento en el que ellos vivían, en el momento y en las circunstancias en las que ellos estaban, ellos decidieron entregarle así su vida al Señor, apartarse un lugar y vivir para el servicio del Señor, transcribiendo la palabra, letra por letra, letra por letra, y gozosos cada vez que ellos terminaban un rollo, porque entendían que esa palabra iba a llegar con personas en la iglesia, y que esas personas, al ser ministradas en la iglesia, la palabra les iba a bendecir y les iba a alumbrar. La iglesia está dedicada no solo a predicar la verdad, sino a protegerla y a transmitirla, y eso también se cumple cuando nosotros obedecemos este principio de Mateo 18. Veamos el siguiente punto. Dice, vimos el primero, que hay una estructura clara y ordenada para hacer toda esta exhortación en Mateo 18, verso 15. Pero también aquí se habla de un aspecto que no está así la palabra. En toda la Biblia usted no va a encontrar esta palabra, membresía, no la va a encontrar. No la va a encontrar, pero está claro que a esa persona que se le vio cometiendo una falta y a esa persona a la que se le está buscando para hablar es a una persona que es parte de la membresía, está plenamente identificado como un hermano, como un discípulo. Algunos de ustedes, aquí están sentados algunos de ustedes, en algún momento cuando empezaron a llegar aquí, se acercaron a preguntar, ¿y aquí cómo es? ¿Aquí cómo nos integramos a la iglesia? Y tengo claro que siempre a las personas que se me han acercado a preguntar, les he dicho, asista el día domingo, manténgase fiel y firmemente asistiendo. Cuando surja un grupo de discipulado, usted se va a integrar a ese grupo de discipulado y el grupo de discipulado durará lo que tenga que durar. Y al finalizar ese grupo de discipulado tendremos una plática. Y en esa plática habrá una evaluación bíblica para ver si su condición de usted es la de un genuino discípulo. Y si usted es un genuino discípulo, procederemos a integrarlo a la iglesia. Y hay algunos de ustedes que están aquí que claramente tienen ese día de reunión, cómo pasaron aquí al frente, los que se integraban como nuevos discípulos, y cómo los hermanos que estaban en ese día de reunión sentados, cómo se pararon, cómo vinieron a ustedes y los abrazaron y les dijeron, bienvenidos, somos ahora parte de ese cuerpo de Cristo. Eso es una membresía. Estás plenamente identificado porque has pasado por esa salvación gloriosa, has pasado por ese discipulado y viene el momento de integrarte al cuerpo de Cristo. Entonces, cuando en este pasaje dice, si tu hermano peca, está hablando de esa membresía. Está hablando de alguien que está ahí integrado de manera firme, dedicado a eso. El día de hoy, después de la pandemia, tenemos un gran problema, y lo digo con amor, con la membresía. Porque la membresía ha tomado la alternativa de me conecto.
Todo es a distancia. Pues sigo la reunión a distancia. Aquí está hablando de una membresía física. Que podemos usar esos medios, los podemos usar, claro. Que en algún momento es genuinamente válido, no puedo ir a mi reunión, es genuinamente válido. Por eso usé esta alternativa, me conecto, totalmente válido. Pero cuando yo ya lo estoy usando como un mecanismo donde yo no estoy entendiendo que este cuerpo tiene un propósito, que el cuerpo de Cristo cumple una función, yo estoy menospreciando la iglesia. Y estoy menospreciando un lugar que ninguno de nosotros se ganó. Ninguno de nosotros está dentro de la iglesia por sus habilidades, por sus capacidades o por sus posibilidades materiales. Todos nosotros somos parte de la iglesia porque Cristo derramó su sangre por nosotros. De todos, de todos. Él nos dio un lugar. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero estoy despreciando la mesa del Señor. Y por eso hay parábolas que lo advierten. Fui llamado a un gran banquete. Pero algunos dijeron que tenían que ver sus yuntas de bueyes. Algunos dijeron que tenían que ver las haciendas que habían comprado y sus campos. Otros porque estaban embelesados con su amor, su matrimonio y su relación. Y claramente se reprende que se desprecie el cuerpo de Cristo. Entonces, esa disciplina o esa exhortación primeramente se aplica a alguien que está plenamente identificado dentro de la membresía. Alguien que ya lleva tal tiempo que tiene muy en claro que Dios y su palabra plenamente reprenden ese pecado. No todos me han oído esto, pero aquí hay un grupo de discípulos que sí me lo han oído y no una vez, varias veces. Y ellos podrán dar testimonio si esto que voy a decir es cierto o no. Yo les he dicho a ellos que si ellos oyen allá afuera en la calle a Alejandro Hernández estar diciendo de leperadas y de maldiciones y de barbajanadas, les he dicho, es responsabilidad de ustedes reprenderme por mi pecado, porque la maledicencia es pecado. Y no solamente decir leperadas, la forma grotesca, grosera como trato a las demás personas, sea mi esposa, sean mis hijos, sean trabajadores, sea gente de la sociedad. Cuando yo abro mi boca y les digo eres un inútil, eres un baboso, eres esto, eres el otro, cuando eso sale de mi boca, eso es maledicencia. Y en la palabra de Dios, en primera carta a los Corintios capítulo 5 verso 11 dice, cualquiera que llamándose hermano fuere maldiciente. Y la maledicencia aplica disciplina. Y yo le he dicho a los hermanos, es responsabilidad de ustedes hablar conmigo. Y si no me corrijo y no doy testimonio, hablarlo con los pastores. Y si sigo sin corregir, dar testimonio, es responsabilidad de la iglesia ponerme por fuera. No puedo estar al frente. Tal vez ni siquiera podría estar sentado. Tendría que estar en una disciplina fuera de la iglesia. ¿Los he dicho, hermanos, del discipulado? ¿Alguien que se ponga de pie y que lo confirme? Para que no, gracias Angie. Y ahí está también Paul, allá está Abel. Yo como discipulador no puedo ponerles a ellos un yugo que no sea yo el primero. Y no por llevar un yugo, porque es la palabra de Dios. Entonces, la membresía es algo importante, pero hay algunos que están despreciando ser parte del cuerpo de Cristo. Piensan que pueden vivir su cristianismo aislados, aparte, yo vivo mi fe a mi manera, yo hago las cosas a mi estilo. Cada quien podrá dar cuentas el día del juicio, pero es claro que la palabra con toda claridad nos muestra en diferentes pasajes que ese cuerpo debe de mantenerse unido, que ese cuerpo debe de estar creciendo y dándole a Dios ese fruto. Llegar hasta el momento donde una persona tenga que ser expulsada, porque el texto dice tenle por gentil y publicano, queda fuera de la comunión. Y eso implica que una reunión como esta no puede asistir o no se le permite asistir, menos una reunión de iglesia, no se le permite asistir.
tenle por gentil y publicano. ¿Hasta cuándo? Hasta que esa persona se arrepienta, hasta que esa persona dé el fruto que la Escritura dice que debe de dar. Allá en mi portafolio está mi agenda. Con mucho gusto le puedo mostrar una enseñanza que escuché del predicador Javier Domínguez en enero de este año, hablando de la disciplina en la iglesia. Y él claramente, este predicador, diciendo cuántas iglesias se niegan a aplicar disciplina, cuántas iglesias se relajan en ese ambiente, en ese ámbito, y quieren vivir como que muy bien nos llevamos todos, y lo único que están haciendo es desobedecer el mandamiento del Señor. Siguiente, por favor, Elías. No se puede aplicar doctrina bíblica sin compromiso claro de pertenencia. O sea, la disciplina se le aplica a alguien que pertenece a la iglesia, alguien que está integrado a esa iglesia, alguien que está ahí intensamente relacionado. La disciplina requiere madurez, claro, porque muchas veces a ti que te ofendieron y tú que vas a hablar con el ofensor, estás hablando, o a veces está hablando desde el dolor, desde la molestia, desde la incomodidad, y eso no debe de ser. Cuando te toca a ti ir y corregir a otro, lo debes hacer de verdad con la gracia y la sabiduría del Señor, no para poner a la otra persona por abajo de ti, sino para ponerla delante de su Señor y que el Espíritu trate con ella y que esa persona sea restaurada a esa relación y a esa comunión, no solo con el Señor, sino con la iglesia. Para que una persona pueda adquirir esa madurez, necesita alimentarse seriamente de la palabra de Dios. Y tal vez ese sea un aspecto que tengas que mirar hacia ti, si eres alguien que no eres esforzado en alimentarte de la palabra de Dios. La disciplina requiere madurez, liderazgo y claridad doctrinal. Pasemos al último punto, por favor. Siguiente, Elías. Vimos tres. El primero es que hay orden y estructura. El segundo es que ahí debe, o sea, esa persona, ese hermano debe ser parte de esa membresía, integrado a la iglesia. Y eso también es un llamado aquí a quienes están con nosotros el día de hoy. No podemos ser ambiguos en esto. Claro que quisiéramos que el auditorio se llene y haya muchas más personas, por supuesto, pero no estamos aquí para llenar auditorios. Estamos aquí para ser discípulos del Señor Jesucristo. Y yo te llamo a ti, si el día de hoy no eres parte de la iglesia, que no te conformes con ser un congregante, que no te quedes tranquilo siendo nada más un asistente, y que estés cómodo con eso y decir, pues yo ya voy con los hermanos de la Colosio. Eso no es nada. Tienes que ser parte del cuerpo de Cristo, y ese debe ser lo que a ti el Espíritu te hable y te lleve a mirar. No está bien que yo me conforme nada más. Voy el domingo, asisto, ya llevo un año, ya llevo 2. No estamos aquí para llenar auditorios, perdón porque lo diga así. Estamos aquí para ser discípulos de Cristo. Y yo te hago hoy desde este lugar un llamado: vuélvete discípulo del Señor. Vuélvete alguien que se hace miembro, que está integrado. Si tengo que ir a un discipulado, voy a un discipulado. Si tengo que pasar toda una etapa y tengo que hablar con los hermanos que hagan una valoración para ver si estoy en condición de ser integrado en la iglesia, pues lo hago. Me admira, y lo digo de veras con mucho reconocimiento, de jóvenes, y algunos están entre nosotros, que han tenido ese anhelo de una profesión, y van y hacen su primer examen y no lo pasan, y van y lo vuelven a hacer una segunda vez, y algunos no lo pasan, y van y lo hacen una tercera vez, y tal vez no lo vuelven, y van y otra vez. Y con qué satisfacción ellos en algún momento dicen: ya soy parte de esa institución, ya estoy en tal carrera. ¿Cuántos deberíamos decir con alegría: ya soy discípulo de Jesús?
¿Cuántos deberíamos de levantarnos hoy con brazos abiertos y decir, cuánto le agradezco al Señor que soy parte de su pueblo y de su iglesia? Porque estábamos bien perdidos, andábamos bien extraviados. Y cuánta misericordia, cuánta paciencia tuvo el Señor día a día, paso a paso, momento a momento, hasta que nos brilló esa gracia, esa salvación, hasta que el Señor nos fue ayudando a ir transformando nuestro carácter. Yo era un hombre de palabras tan léperas, tan obscenas. Era un hombre de palabras tan soeces, tan corrientes. Me sentía yo tan orgulloso de tener trabajadores, y perdón que lo diga, de una educación tan pobre, que me sentía tan orgulloso de burlarme de ellos, de hablarles palabras en doble sentido, y que mis trabajadores no sabían que me estaba yo burlando de ellos. Y recuerdo bien un domingo, cuando se predicó el sacrificio de Cristo, cómo me brilló esa salvación. Y llego el día lunes a la granja. Se paran delante de mí esos trabajadores para que yo les diga, tú vas a ir a hacer esto, tú vas a ir a hacer esto, tú te vas a poner a hacer esto. Y lo que todos los lunes lo hacía con leperadas, maldiciones y palabras de doble sentido, ni yo me lo esperaba. Ese lunes abrí mi boca para decir maldiciones y de verdad se me hizo una bola la lengua, una bola. No podía hablar, no podía hablar. Se me atoró la lengua aquí. Me vuelvo hacia el encargado, le dijo, don Beto, dígale lo que van a hacer. Y yo me fui allá al monte a estar llorando y diciéndole, Señor, ayer yo te vi que moriste en la cruz por mí, y hoy aquí estoy para abrir mi boca y decirle peradas y maldiciones. Y allí estuve llorando, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Al día de hoy las leperadas no me espantan. Tal vez yo decía peores, pero cómo me admira cómo la gente es tan vulgar, cómo me admira cómo la gente es tan incapaz de dominar, de ser sobria y de tratar a los demás con respeto, con amor. Cómo me admira. No te conformes con ser asistente. El Señor no quiere que seas asistente. El Espíritu no quiere que seas asistente. El Señor y su gracia quieren que seas parte de su iglesia. Y yo te animo, no te quedes en esa silla. Acércate con los hermanos. Pregunta de los grupos de discipulado. Y de veras, intégrate como un verdadero discípulo de Jesús. Última cápsula. Te hablé de la iglesia de las catacumbas, sabiendo que les iba la vida. Nunca dejaron de reunirse. Algunos, tal vez no todos, pero algunos algún día tengan la oportunidad de ir a un viaje allá a Italia. Visita las catacumbas. Hasta el día de hoy ahí están las tumbas de esos verdaderos creyentes. Ahí están. Te hablé de la iglesia en el tiempo de la Edad Media. Hombres que se apartaron para estar escribiendo la palabra de Dios para que te llegara a ti y me llegara a mí. No despreciaron a la iglesia. Dice esta cápsula, la iglesia en tiempos de crisis, pandemias. Durante epidemias, en la antigüedad, muchos huían, muchos se iban, muchos escapaban, pero los cristianos se quedaban para cuidar a los enfermos. Los historiadores relatan que esto sorprendía al mundo, porque los creyentes arriesgaban su vida por otros, incluso por desconocidos. Y así fue. 2020. ¿Cuántos de mis hermanos que están aquí anduvieron en hospitales? Anduvieron visitando enfermos, orando por ellos. ¿Cuántos de mis hermanos, a pesar de que estaba prohibido estar en los panteones cuando alguien moría por COVID, ahí estuvieron los hermanos, predicando, abriendo la palabra, extendiendo el evangelio? La iglesia no es opcional. Si nos pones la siguiente. Creo que esa no está, perdón. La iglesia no es opcional.
La iglesia es protección espiritual. Ha de estar más adelante. Vamos a ver este último punto. Ya vimos que el Señor Jesucristo puso un orden. Debo de hablar en privado. Si ese hermano no realmente es entendido y humilde en reconocer su pecado y arrepentirse, voy por testigos de madurez, testigos que tengan realmente una buena relación con el hermano infractor. Si no nos oye, se dice a la iglesia, y si no entiende y sigue en su mal camino, se le expulsa. Solo se le puede aplicar eso a alguien que es miembro de una iglesia. Y por eso era la invitación: no sea usted un congregante, sea usted un discípulo. Y este último punto, la autoridad de la iglesia. Y el primer punto, si regresamos tantito a ese punto 3, Elías, gracias. Que esta autoridad que tiene la iglesia, tanto para recibir discípulos, a través de las instancias que la iglesia tiene marcadas. Tal vez usted ha ido a otras iglesias donde ya va usted asistiendo 1 mes, o 2 meses, o 3 meses, y de repente alguien le dice: usted ya es parte de la iglesia. Cada iglesia tiene su propia estructura. Dentro de nuestra iglesia, para que una persona se integre como discípulo, tiene que ir por esos pasos. Un congregante entra a un discipulado, se le hace una evaluación al final de ese discipulado, y si realmente es un genuino discípulo, se le integra a la iglesia y se integra a los servicios, a las distintas áreas de servicio dentro de la iglesia. Entonces, esa autoridad es delegada por Cristo, no es autónoma. O sea, la iglesia no hace lo que quiere. La iglesia hace lo que la palabra le marca que debe de hacer. Entonces, tanto para recibir como discípulos es como lo marca la palabra. Y en algún momento, para excomulgar a alguien, decir: esta persona ya no es discípulo, esta persona, la iglesia ya no tiene responsabilidad con ella, es una autoridad que fue delegada por Cristo. ¿Dónde? Si me acompañas al verso 18, dice, Mateo 18, verso 18, dice: en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y ese atar es cuando, a través de ese trato de ir y hablar con ese hermano o esa hermana, y si se tiene que aplicar una disciplina, esta se aplica. Eso es mantener a ese hermano vinculado, unido, atado al cuerpo de Cristo. Y eso es algo que se está reflejando en el cielo. Por favor, tome con seriedad este versículo. Yo entiendo que el día de hoy a la iglesia se le menosprecia mucho. Te daba el testimonio de lo que trae el libro de Rompiendo los Moldes. La iglesia se ve como algo anticuado. Tal vez alguien oiga: se te va a disciplinar de la iglesia, y alguien diga: a mí la iglesia no me hace nada, yo voy a seguir de mi vida lo que yo quiera. Está bien que esa persona lo diga, así piensa, pero la Biblia dice algo muy diferente. Y la Biblia, el Señor Jesucristo está aquí diciendo que Él le ha entregado una autoridad a la iglesia para recepcionar discípulos, para abrir los brazos e incluir en el cuerpo de Cristo a aquellos que han pasado a través de ese arrepentimiento, esa fe, a esa nueva vida en Cristo. Como también la iglesia tiene poder para excluir a estas personas. Y lo que está pasando en el ámbito de la iglesia, la Escritura dice que está pasando también en el ámbito de los cielos. Tal vez tú no lo ves, tal vez yo no lo veo, pero el Señor no bromea con su palabra. Y estamos leyendo en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, pues el Evangelio de Mateo aquí nos registra más atrás las palabras del Señor Jesús, que dijo: cualquiera que llame pequeño a uno de estos mandamientos, y cualquiera que así lo enseñe,
así será considerado como nada en el reino de los cielos. Cuando tú no le das valor a la iglesia, así estás enseñando a tus hijos que la iglesia no tiene valor, que la iglesia se puede cambiar por esta actividad, por esta y por esta, y que hay actividades que están por encima de Dios. Cualquiera que a estos mandamientos los vea como insignificantes, así será desechado del reino de los cielos. ¿Qué valor tiene la iglesia? Un valor tan alto que por eso aquí el Señor Jesucristo, algunos han tomado tanto el pasaje que nos compartía desde la semana pasada el hermano Charis, cuando el Señor Jesús le dice a Pedro que le estaba dando unas llaves, no lo estaba diciendo exclusivamente a Pedro, sino usted ve a cualquier tratado de teología y cualquier tratado de teología le va a decir que se lo está diciendo a todos los creyentes. Tú tienes las llaves del reino. Y esa persona que se está descarriando, tú puedes abrir la puerta para que él vuelva a entrar al reino. Pero si esa persona se endurece, si esa persona no se arrepiente y esa persona va cada vez peor por su mal camino, la iglesia tiene unas llaves que va a cerrar esa puerta y esa persona queda excluida del reino. Es una autoridad que no han dado los hombres, sino que ha dado nuestro Señor Jesucristo. Esa autoridad incluye admitir o excluir a esos miembros. Siguiente, por favor, Elías. Vamos llegando al final. La disciplina eclesial es una representación visual, visible del gobierno de Cristo en la tierra. Que la iglesia incluya a personas dentro de su membresía está representando a Cristo mismo, abrazando a esas personas. Que la iglesia expulse, excomulgue, ponga por fuera a una persona o a quien sea, es la representación visible del gobierno de Cristo aquí en la tierra. No es un juego, no es algo, pregúntele a cualquiera de los pastores, a ninguno se nos hace esto algo tan común, algo tan simple. A cualquiera de los pastores que estamos sirviendo, siempre que llegamos a esto, nos da mucho temor. Y siempre procuramos instar a ese hermano o a esa hermana a su restauración. Pero cuando ese hermano y esa hermana no oyen y siguen en su mal camino, la autoridad se ejerce para que la iglesia sea preservada como esa iglesia santa, sin mancha y sin arruga. La iglesia debe de tener cuidado de esto. Última diapositiva, me parece, Elías, por favor. El perdón y la gracia están claramente manifestados en un pasaje como este. Pero es un pasaje que tenemos y yo le animo, vaya, estúdielo, escudriñelo. Hay gran cantidad de pasajes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, para poder tener una base teológica sólida y firme. Hoy, lo que intención tuve al compartir fue entender el gran valor y la gran importancia de la iglesia. En medio de una sociedad que ya no le está dando valor, en medio de momentos donde podemos seleccionar y escoger otro tipo de actividades antes que la iglesia. Y eso es algo que usted debe de poner delante de Dios. Y también un objetivo claro fue animarle a que no se conforme con ser un congregante, no se conforme con ser un asistente. Usted está, por parte del Señor Jesucristo, llamado a ser un discípulo.
y como discípulo integrado a su iglesia para cumplir el propósito de llevar el evangelio, id y predicad el evangelio. Y ahí claramente dice, y haciendo los discípulos. Ese es el gran llamado que usted tiene. Es una bendición muy grande ser parte del cuerpo de Cristo, pero también debemos de ser humildes y entendidos de que en el momento en que a mí, conmigo se tenga que hablar para que yo tenga que corregir y apartarme de malos caminos, debo de ser dispuesto, entendido de ello. Qué hermosa esa iglesia de las catacumbas. A pesar de que los perseguían, no dejaban de congregarse. Brincamos muchos años y llegamos hasta esa iglesia en la Edad Media, los monasterios. Tal vez no gozaron de muy buena fama, pero hubo hombres que se entregaron a Dios, y esa Biblia que tú tienes hoy ahí, se la tienes que agradecer a uno de estos hombres que se esforzó en servir a Dios día tras día, hora tras hora, para que nosotros pudiéramos tener la luz y la verdad. Y la última iglesia, la iglesia en tiempos de crisis. Y vaya que estamos en un tiempo sumamente crítico. Guerras que no se acaban, noticias que ya no nos llegan. O sea, hablo de esas guerras, pero las guerras ahí están, siguen. Estamos en medio de cada día salir noticias que te espantas de la calidad de personas. Tal vez, no sé si lo sepas, pero hace ya unas semanas, obviamente el mes pasado, una joven dice que había sido ganadora de un premio o de un concurso de belleza, una ex reina de belleza, ya casada, vivía en casa con su esposo, su hija o hijo, no sé qué era. Llega de visita a la suegra, había tensiones entre la suegra y esta ex reina de belleza. En los videos que uno puede ver, no se ve, solo se escucha. Se alcanza a ver cómo esta ex reina de belleza entra ahí a una habitación, la suegra atrás de ella, y se empiezan a oír las detonaciones. La mató a balazos. Y en el video se ve cómo el esposo y padre sale cargando al bebé. Entra a la habitación y se da cuenta, acaban de matar a su mujer. Y las palabras que dice, loca, ¿qué hiciste? Y según las noticias, a su esposa hasta el otro día fue a reportar la muerte. Hasta el otro día. Y algunas, yo la verdad no las he confirmado, pero algunas de las noticias que me compartieron es que estando tirado el cuerpo de la esposa muerta a balazos, todavía le puso al bebé en el pecho para que se estuviera amamantando. ¿Qué tan necesaria es la iglesia en tiempo de crisis? Esa es la sociedad que tenemos. Una sociedad que no conoce la palabra de Dios. Tendrá mucha educación, tendrá muchos títulos, pero no conoce la palabra de Dios. Y se necesita que usted y yo, que nosotros como iglesia, nos levantemos como discípulos a pregonar la palabra, a hablar la verdad, a extenderla como debe de ser, viviéndola primero en nuestro círculo más cercano, de manera personal, mi familia, mi iglesia. ¿Qué valor tiene la iglesia para usted? Cierra tus ojos, vamos a terminar con una oración. ¿Te parece? Yo pienso que a algunos este mensaje de la disciplina les es muy chocante. Yo pienso eso. Yo pienso que a algunos un mensaje como este no les agrada. Tal vez por malas experiencias que hemos tenido. Tenemos que reconocer que como iglesia en algún momento hubo un tiempo muy duro con este mandamiento. Pero es la palabra de Dios. Aquí está la verdad del Señor Jesucristo. Y lo digo con mucha humildad, yo creo que la palabra hoy nos ha hablado a todos. Yo creo que el Señor a través de su Espíritu
estará tratando con algunos de nosotros, haciéndonos ver qué valor le estoy dando a la iglesia, qué valor le estoy dando a los mandamientos del Señor en mi propia vida, con otros. Y que el Señor traiga un avivamiento, que el Señor traiga un soplo de su espíritu en nosotros como iglesia, un despertar, amarlo de verdad, como lo amaron en el tiempo de las catacumbas, lo amaron con todo, como lo amó ese Pablo que dio su cuello, como lo amó ese Pedro que no se sintió digno de ser crucificado de cabeza, como lo amó ese Juan que lo torturaron y lo intentaron matar de muchas maneras, pero él no amó de dichos, no amó de lengua, él amó en hechos y en verdad. Como lo amó ese Policarpo que dijo: 86 años lo he servido y ningún mal me ha hecho. Como lo amaron aquellos discípulos que describe Plinio, mandándole la carta a este gobernante Trajano diciendo: ningún mal hacen. Se reúnen de madrugada en nombre de un tal Jesús, prometen llevar una vida libre de pecados y obediente en su Dios que se llama Cristo, y se despiden después de un alimento sencillo, la Santa Cena, y el siguiente día se vuelven a reunir con la misma intención. ¿Con qué intención? Nos veremos el siguiente domingo. Yo espero que con la intención de volverme un discípulo de Jesús. Yo espero que con la intención de salir a vivir cada día de esta semana como un discípulo de Jesús. Que así sea. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Sabemos, lo digo yo, Señor, que es un pasaje complicado, que es un pasaje que a algunos de nosotros tal vez nos provoca recuerdos no muy gratos, pero hoy no estamos hablando de nuestros recuerdos, hoy estamos predicando tu palabra, tus mandamientos y la autoridad que tú otorgaste a tu iglesia. Y nosotros aquí, Señor, la iglesia cristiana de Tehuacán, es tu iglesia, Señor, no es nuestra. Tú eres el que gobiernas. Y como iglesia, Señor, te pedimos que esta palabra nos ayude a ser entendidos, que esta palabra nos estimule a ser santos y temerosos, pero que esta palabra también nos estimule a ser humildes y obedientes. Y cuando nos corresponda hablar con alguien, lo hagamos buscando su restauración. Y que cuando alguien se acerque a hablar con nosotros, claramente entendamos que es por nuestro bien, por nuestra restauración. Señor, que tu palabra nos bendiga, que tu palabra nos edifique y que como iglesia glorifiquemos tu nombre. Que así sea. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.